Muy buenas, les saluda el ingeniero Oscar Muñoz Horna, en esta oportunidad trayéndoles una breve exposición acerca de la modelación no lineal de elementos tipo viga de acople. Todo esto como contenido también de nuestro curso de análisis no lineal de edificios de concreto armado orientado al diseño basado en desempeño, próximo a iniciar este 1 de octubre, en el cual estaremos desarrollando todo el contenido, por ejemplo, de esta exposición, pero de manera mucho más detallada y paso a paso para que el participante aprenda a construir estos modelos no lineales. Bueno, las vigas de acoplamiento quizás no en nuestro medio son tan comunes, pero se suelen presentar por una u otra razón. Y bueno, las alternativas, digamos, de su armado son dos en esencia en concreto armado, ya sea con un refuerzo convencional, como ustedes pueden ver en la primera imagen, y con un refuerzo en diagonal, que ayuda a mejorar la resistencia a corte, ayuda a mejorar la ductilidad, pues le permite una mayor capacidad de rotación también a la viga. Y a diferencia de un muro aislado, donde yo tengo una sección crítica, por decir, en la base, y solamente la disipación de energía por esa sección crítica, la viga de acoplamiento o en los muros acoplados, yo tengo un mecanismo de colapso un poco más dúctil, si se quisiera llamar de esa manera, pues tengo mayor disipación de energía, ya no solamente en la base de los muros, en la sección crítica, sino también en las vigas de acoplamiento. Entonces, ese es el esquema que se sugiere. Ahora, la plastificación evidentemente o el tipo de fluencia que voy a esperar en los elementos sí va a depender mucho de cómo yo diseñe, porque sabemos que estos elementos tipo viga de acoplamiento entre muros están sometidos a grandes esfuerzos, esencialmente sus de corte, y a veces es imposible armarlos por capacidad. De allí que nace, por ejemplo, el concepto de no diseñarlas a flexión con el momento del análisis, sino trabajar con la mitad del momento para que se pueda armar a corte por capacidad y evidentemente evitar el fallo a corte, ¿no? Aunque se llegue a tener una falla prematura a flexión. Entonces, por ejemplo, en el software ITAR nosotros tenemos dos maneras de modelar la no linealidad o la plasticidad en estos elementos tipo vigas de acoplamiento. Una de ellas es utilizando los elementos, modelar la viga como elemento de área, shell, y hacer la modelación no lineal a través de capas. Esto sugiere que yo pueda tener distinguida tres zonas, por ejemplo, la zona superior, inferior y una zona central con armadura distribuida, o incluir también algunas cantidades de acero que pueden ser de las vigas que se encuentran en diagonal, armando esta viga de acople. Entonces yo lo puedo hacer de esa manera, discretizando las capas, como ven ustedes aquí en la imagen derecha, en el recubrimiento como un concreto no confinado, la zona central como un concreto confinado y las capas de acero respectivas con sus leyes constitutivas, evidentemente, de tensión de formación de los materiales. Este modelamiento quizás puede servir más cuando está orientado a investigación. En la práctica no nos da información directa que es relevante, como por ejemplo los giros. Entonces, digamos que no es tan práctico. Por eso es que existe una forma o una opción 2 de modelar. Podemos ver aquí en estas imágenes extraídas también de CCI, que nos indica que la modelación a través de un elemento frame puede ser incluso muchísimo más seguro, nos da mucho más control acerca del modelo, realizando un pequeño artificio para poder también representar adecuadamente la altura, el peralte de este elemento línea, y se puede realizar a través de un elemento frame. Bueno, yo aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de cómo se debe de realizar, modelando el elemento viga de acople como un elemento frame con su geometría, y asignando tres tipos de rótulas, dos rótulas a flexión en los extremos y una rótula por corte en el centro, ¿no? Nosotros vamos a estar viendo todo esto en el contenido de nuestro curso. Ahí están las tablas de referencia del AC41, la tabla 10-20 que es para corte y la tabla 19 que es para flexión. Entonces, esta es una de la mejor opción, por así decirlo, en la práctica. Me permite tener de manera directa las rotaciones en la viga de acople y controlar de una manera mucho más directa también el modelamiento, puesto que yo tengo que construir estas curvas backbone para poder ingresar al software y evidentemente de esta manera yo tengo un mayor control. Aquí, por ejemplo, tengo modelo de un muro acoplado. Aquí está modelada ya la viga de acople. Y por ejemplo, se ha sometido a un análisis no lineal estático, un análisis, si bien es cierto, sencillo, a veces poco limitado, pero que nos brinda una cantidad de información muy importante. Por ejemplo, aquí
tenemos una secuencia de plastificación que empieza en las vigas de acople. A veces es muy difícil que quede controlada por la plastificación en la base de los muros. Y vemos que la plastificación se viene dando primero en las vigas de acoplamiento. Y a medida que vamos avanzando ya empieza a plastificar evidentemente en la sección crítica, que es, en este caso, se ha elegido la base de los muros. Lo que yo aquí veo es una plastificación o un mecanismo de colapso adecuado, puesto que aparecen rótulas pero que están controladas por flexión en los extremos de los muros, ¿no? Y esto pasa porque yo elegí en el diseño que sucediera de esa manera a través de un diseño a corte por capacidad. Y aquí, por ejemplo, yo tengo otro modelo donde, ¿no? Aquí podemos ver claramente cómo están ubicadas las rótulas a flexión y la rótula por corte en el centro. Y aquí tengo un modelo donde se ingresó una mayor cantidad de refuerzo a flexión y no se pudo controlar por capacidad del corte. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Aquí, en el primer step, aparece en el centro la plastificación. Entonces eso quiere decir que aquí estoy empezando a tener un fallo al corte. Entonces vemos que aparece, por ejemplo, en el paso 3 ya fallas al corte y como ya hay un mecanismo de colapso, ya no aparecen plastificación en los extremos. Ya eligió su mecanismo de colapso, ¿no? Seguimos avanzando un poquito más, ¿no? Llegamos quizás a una figura similar, con la diferencia de que aquí yo tengo una plastificación por corte, un fallo al corte en las vigas, y aquí tengo una afluencia por flexión en las vigas. Evidentemente este es el caso que quisiéramos tener, ya que las fallas al corte son fallas frágiles, y eso también lo podemos notar a través de, por ejemplo, la curva de capacidad, ¿no? Y comparándola con la curva de capacidad que tendría este mecanismo, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Con unas bajadas abruptas, unas pérdidas de rigidez debido a una falla al corte que es un tanto frágil. Entonces, de esta manera se puede realizar el modelamiento de estos elementos tipo viga de acople. Así que los invitamos a participar en nuestro curso donde podrán ustedes tener toda la información necesaria para aprender a desarrollar estos modelos y también poder interpretarlos, que es quizás lo más importante que se debe de realizar en un análisis. Muchas gracias.